Contigo en la Mañana, con Ginelis Vera. Bien, sean todos bienvenidos a una edición de Contigo en la Mañana, una edición especial en esta mañana, hoy sábado. Así que sean todos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy sábado 13 de marzo. Así que bienvenidos y bendiciones para todos. Tengan el gusto de compartir este espacio con ustedes, su hermana y amiga Ginelis Vera. Hoy traemos un tema muy controversial. De repente a algunas personas no les gusta tocar este tema, pero es muy importante en nuestra sociedad, en nuestro mundo contemporáneo, este tema que no es ajeno a todo lo que está sucediendo. Y a veces pensamos que este tema pues quedó en el pasado, es de los tiempos medievales, pero en realidad está muy vigente en nuestros días. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, y este tema es sobre la hechicería o brujería, ocultismo, también llamado ocultismo. Y recordemos que ¿qué es ocultismo? Ocultismo son todas aquellas prácticas que se hacen para captar el alma humana o adivinar el futuro de una persona, o adivinar el futuro de algún país o alguna circunstancia de algún pueblo. Así que estas prácticas llamadas hechicerías, otros le llaman ocultismo, otros brujería. Recordemos que la brujería es hecha por personajes llamados brujos. Así que es importante entender qué nos dice la Biblia, qué nos dice la Escritura, la santa palabra de Dios, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, porque tenemos que recordar que la palabra de Dios es palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la Escritura sobre este tema tan interesante? Un tema muy interesante que para algunos pues les parece fuerte, pero es importante tocarlo y saber qué nos dice la Biblia, qué nos dice el Señor y por qué tenemos que alejarnos. Indudablemente, alejarnos de este tipo de prácticas que están disfrazadas de muchos nombres. Y yo voy a mencionar más adelante algunos de estos nombres, algunas de estas prácticas que son disfrazadas de religión, muchas de estas disfrazadas de religión, disfrazadas de cualquier, aún en los medios de comunicación son usados para proyectar este tipo de prácticas que son sumamente negativas y que traen muchas maldiciones, traen de verdad oscuridad a las vidas y traen maldiciones a los pueblos. Así que es muy importante. Así que seguimos con este tema que es realmente fuerte. Y vamos a comenzar con un versículo bíblico. Vamos a ir a un pasaje muy interesante. Hay que recordar algo muy interesante en la Biblia, donde dice que el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, pero Dios le da unas leyes específicas al pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo cananeo, el pueblo de los eteos, heveos, fereceos y toda esta serie de culturas, de pueblos que adoraban dioses paganos, una serie de deidades paganas, y practicaban la hechicería y la brujería o el ocultismo o toda forma de adivinación. Si podemos recordar un poco y yendo un poquito atrás un ejemplo, vemos en los egipcios, ellos venían de Egipto. Recordemos que Egipto es cuna de la idolatría. Egipto es cuna de la hechicería. De hecho, hay muchos nombres de esa cultura, de esos dioses paganos con forma en su cuerpo de hombre o de mujer y su cabeza con forma de animales. Ellos adoraban una serie de esfinges, de pirámides. Ellos decían que había una vida de más allá. Inclusive ellos momificaban a sus reyes y a las personas, a sus príncipes y a las personas importantes, porque ellos decían que más allá existían y estas personas iban a vivir en más allá. Entonces vemos que el pueblo de Israel habitó en medio de una cultura tan pagana llamada Egipto por mucho tiempo. Aproximadamente unos 430 años habitaron los hebreos con esta gente,
Y no solamente habitaron, sino que fueron sus esclavos. Imagínense toda clase de cosas que pudieron haber adoptado el pueblo de Israel. Pero Dios le hace un llamado al pueblo de Dios porque Dios le iba a entregar una tierra que también sus habitantes practicaban la hechicería y la brujería. Y vemos que Dios le hace un énfasis y un mandato al pueblo de Dios y le dice claramente en Deuteronomio. Así que si usted tiene su Biblia, yo le invito a que usted se ubique en la palabra de Dios en Deuteronomio. Vamos a ubicarnos en Deuteronomio para dar comienzo a lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema. En el capítulo 18, verso 9, dice: amonestación contra costumbres paganas. Sí, Señor, contra costumbres paganas. Dice de esta manera la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios le dice al pueblo de Israel: no vas a aprender a hacer las abominaciones. Quiero que te guardes de toda impureza y de todas esas prácticas que traen maldiciones a los pueblos. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Fíjese que hace una lista que en el pueblo no haya alguien que practique todas estas cosas. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Mire por qué Dios echó estas naciones. Los cananeos, echó a los heveos y a los fereceos y a toda esta gente de Jericó, porque esta gente practicaba este tipo de rituales que son sumamente desagradables delante de la presencia de Dios, que trae problemas al ser humano. Y realmente cuando una persona practica todo este tipo de cosas, está dándole autoridad al reino de las tinieblas para que gobierne su casa y su vida. Qué tristemente esto. Dice: porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Pero tú oyes a Jehová, tú oyes a Yahweh, tú oyes al Padre Eterno. Entonces le dice al pueblo de Israel: mas a ti no te ha permitido esto, Jehová. Por eso es necesario, y vemos aquí que le da este mandamiento al pueblo de Dios muy importante. Y le dice: no quiero que atiendas a los adivinos, no quiero que oigas a los agoreros, no quiero que te relaciones con estas prácticas porque son abominables. Para Dios las considera abominables. Una de las cosas que nos dice la palabra del Señor lo vemos también acá en Levítico. Levítico capítulo 20, y nos dice la Biblia, Dios le hacía mucho hincapié al pueblo de Dios y nos los hace hoy día a nosotros. Y dice en el 20, capítulo 6, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ello, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. En aquel tiempo era penado. Dios prácticamente le estaba diciendo al pueblo: no quiero adivinos ni encantadores. Y en el versículo de este mismo capítulo 20, 27, dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre sea sobre ellos. En aquel tiempo esta era la sentencia para estas personas en medio del pueblo de Dios. Si a alguien se le ocurría practicar o tomar este ejemplo de las naciones paganas y ponerse a practicar este tipo de hechicería, adivinación, cualquier tipo de lo que se relacione con el ocultismo, era considerado una persona aborrecible y Dios la cortaba del pueblo. Hoy día podemos decir que tenemos la libertad, estamos bajo la gracia, estamos bajo el perdón divino, pero aún así Dios aborrece la brujería. Querido amiga y amigo que me escucha a través del canal 93, canal Oasis, Dios aborrece todo tipo de ocultismo. Y yo quiero que ustedes hacerle mención, una de las cosas, una de las prácticas comunes que hoy día podemos escuchar o podemos ver en la televisión, porque aún los medios de comunicación que no son cristianos muchas veces tienen espacios para este tipo de cosas, como los astrólogos, muy comunes hoy día aún en la prensa. Vemos astrólogos, vemos lo que es la lectura de cartas del tarot, que eso es abominable, la lectura del futuro. Tratan de adivinar el futuro de las personas usando los signos del zodiaco, cosa que es aborrecible al delante del Señor. Ahora usted dirá: bueno, pero cuando vino Jesús y nació, vinieron unos magos guiados por una estrella del oriente.
la estrella de Belén. Entonces es bueno, o sea, no es tan malo, pero en realidad allí no eran magos, ellos no eran magos, la Biblia dice que eran sabios. Esto de magos es el cambio de traducciones. Pues le colocaron magos, pero en realidad si vamos al original, en realidad eran sabios del oriente, gente que realmente era astrónoma, no era astrólogo, sino astrónomo. Hay que saber diferenciar entre un astrólogo y un astrónomo. Aquella persona que es astrónomo es aquella persona que es científica, que estudia las constelaciones con un propósito científico, con propósitos de conocer el tiempo, pero no de adivinar, no de hacer conjuros o magias. En realidad hay una gran diferencia, por eso que tenemos que tener claro todas estas cosas. Una de las cosas también que se usa mucho en cuanto a estas prácticas es la bola de cristal, cosas que es abominable, secretos mágicos. Cuando alguien le dice a usted, no, tráigamelo para darle un secretico, también estas cosas son abominables y son parte y se relacionan y están engranadas o de la mano con lo que es la hechicería y la brujería, querido amigo. Lo que es los viajes astrales, hay gente que ya es declarada bruja o declarada que practica estas cosas abiertamente y hace este tipo de cosas llamados viajes astrales, cosas que es muy peligroso para estas personas porque pueden morir haciendo este tipo de prácticas. Muy peligroso, amigo. Así que mi llamado hoy es para que tú te apartes. Si has tenido una invitación a una persona que practique la adivinación, una persona que te haga secreticos, conjuros mágicos, vendas mágicas, la intención del día de hoy de esta enseñanza es para que tú te apartes de todo esto que es abominable delante de la presencia de Dios. Lo que es la masonería, otra religión llamada religión secreta, también, y tiene su símbolo. Todas estas cosas tienen su símbolo. Lo que es la adoración a la muerte, que es practicada con algunos países como México, que es practicado lo que es el Día de los Muertos, que es los primeros días de noviembre, el primero y el segundo día de noviembre, que actualmente en algunos países se practica esto como una festividad y en realidad están adorando al mismo Satanás. Así que es importante tener en cuenta todas estas cosas. El yoga, una forma de ejercicio y de meditación, pero que da entradas a los demonios, que da entrada a lo que es espíritu satánico para que posean los cuerpos. Así que tenemos que tener muy claro estas cosas. Las personas que practican este tipo de cosas son llamados chamanes, paleros, santeros, los brujos, los adivinadores, los videntes. Hay una serie de nombres que estas personas tienen o se autollaman de esta manera. Otra forma de brujería y que está ligada mucho con el ocultismo es la quiromancia, la lectura de la mano. Muy importante alejarnos de todas estas prácticas, y les traigo todo y les menciono todas estas cosas para que usted tenga en cuenta qué es el ocultismo, qué se relaciona con el ocultismo y lo que es las supersticiones. No, si hay un gato negro, si yo paso por debajo de una escalera, todas estas cosas, supersticiones, vienen del ocultismo y son sumamente satánicas. Lo que es el horóscopo, la lotería, los juegos satánicos como la Ouija, el Wicca, y la celebración más común y más famosa llamada el Halloween también, que viene de los druidas, viene de Europa, de Irlanda del Norte, donde esta gente practicaba esto como un rituales de brujería y de sacrificio de niños. Por eso que vemos que se inclina más en Halloween a llamar a niños. Importante aclarar esto y apartar a todos los niños, aquellos que son padres, les aconsejamos de verdad que usted aparte a sus hijos de todas estas prácticas. A veces parecen inofensivos. Usted dirá, pero es que son algo de niños, es inofensivo. Es una fiesta, ellos se divierten. Pero detrás de lo inofensivo muchas veces actúa el enemigo de una manera que se disfraza. Recordemos que la Biblia dice que el Satanás se disfraza como ángel de luz. Recordemos que él es el padre de la mentira. Jesucristo mismo se lo dijo a los fariseos en una oportunidad y le dijo que todos aquellos que practicaban la mentira eran hijos de Satanás, porque él había sido mentiroso desde el principio. Mentiroso, y cuando habla mentira de suyo habla, y esta es una forma de hablar mentiras disfrazadas de inocencia, de insignificante, y vemos cómo son estos juegos, lo que es estas festividades como el Halloween, el de octubre, el 31 de octubre, que se celebra en muchos países lo que es el Halloween, y los primeros, fíjense que las fechas van prácticamente en la misma época de los últimos de octubre y los primeros de noviembre, fecha donde los satanistas y toda esta serie de brujos, hechiceros y llámese como se llame, todos estos nombres que le acabo de mencionar, son
practican todo este tipo de cosas. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay otra cosa que se menciona, que es el vudú, que es una religión haitiana que vino de África, de los africanos, y es sumamente satánica y invita a espíritus demoníacos. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de práctica, querido amigo. Y quiero saberle y entenderle lo que dice la Escritura. La Biblia dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, Señor, no heredarán el reino de Dios. Así que si usted quiere heredar el reino de Dios, si usted quiere estar en la presencia de Dios, apártese de todas estas cosas, y esto es abominable. Vemos lo que dice la Escritura para irnos a un corte musical, para que también usted escuche una buena música. Vamos a ir a Apocalipsis. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21? Capítulo 21, verso 8, dice la Escritura en Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren la condenación que tiene todas aquellas personas que mueren en la condición de practicante de brujería o hechicería, ocultismo o cualquiera de estas prácticas que le acabo de mencionar. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y por eso hoy estamos trayendo este tema, porque esto es la verdad. La palabra te ofrece la verdad. Cristo es la verdad. Ninguna de estas prácticas te puede adivinar el futuro. El que sabe tu futuro se llama Jesucristo. Y es importante que tú conozcas lo que dice la Escritura, para que no tengas excusa y digas: no, yo no sabía. Ahora ya lo sabes. Vamos a ver qué dice la Biblia, y nos sigue diciendo que las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así lo dice en Gálatas también, que todas estas personas serán excluidas del reino de Dios. Dice la Escritura también: y manifiestas son las obras de la carne, dice en Gálatas capítulo 5, 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y en el 20 dice: idolatrías y hechicerías. Estas son manifestaciones de las obras de la carne, idolatría y hechicerías. Y dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el versículo 21 del capítulo 5 de Gálatas nos lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo, que era tajante. Recordemos que el que escribió Gálatas fue el apóstol Pablo, y le hablaba claramente a la iglesia que estaba en Gálatas. Y vemos al apóstol Juan mencionándolo en el Apocalipsis, que los que practican todas estas cosas, todo tipo de ocultismo, no heredarán el reino de Dios. Seguimos con este tema tan interesante llamado el ocultismo, hechicería y todas estas prácticas relacionadas con esto. Así que vamos a ir a un corte musical y ya volvemos con este tema muy interesante en esta mañana, en tu programa especial Contigo en la Mañana. Ya regresamos.